Muy bien, inmediatamente a través del sistema Zoom estamos en contacto directo con el ingeniero Luis Vilcatoma Salas, docente universitario y analista de la coyuntura social, económica y política de la región y del país. En primer lugar, queremos decir al ingeniero Vilcatoma, gracias por tomar contacto con nosotros y aceptar nuestra invitación. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Y como siempre, muy satisfecho de poder participar en tu importantísimo programa, colaborando con algunas ideas que puedan servir para una mejor reflexión sobre la situación política tan compleja que está viviendo el Perú en estos momentos. Así es, efectivamente, muy compleja realmente la coyuntura económica y política que en estos momentos se viene desarrollando a nivel nacional, donde genera expectativas de profunda preocupación en todos los sectores sociales, económicos y políticos a nivel nacional. Empezaremos por el primer tema. En estos momentos definitivamente nos da la impresión que se viene sustentando, radicalizando, diríamos inclusive, un acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que definitivamente esta forma de entendimiento está de una u otra forma generando también expectativa y al mismo tiempo una actitud de protesta de la población peruana, donde el Poder Ejecutivo realmente está a portas de aprobar una serie de normas y leyes que ya fueron aprobadas por mayoría en el Parlamento Nacional. ¿Qué merece tu opinión sobre esta coyuntura, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo? Como todos podemos apreciar, estamos viviendo una tendencia creciente hacia una profundización en la deslegitimidad que tienen los actuales gobernantes. Me refiero al Ejecutivo y también a los integrantes del Congreso. Con todas esas medidas, esas acciones, hasta podríamos decir demenciales que se están produciendo, con el propósito claro de buscar llegar al 2026, estar en condiciones de ganar las elecciones, me refiero a la derecha política, y por otro lado también evitar a toda costa que la Fiscalía y el Poder Judicial puedan caer sobre todo ese mamarracho de congresistas que tenemos, mochasueldos, gente que cometen una serie de barbaridades legales y que están pues indudablemente en el campo de la corrupción. Es decir, son propósitos corporativos. Ya Mirko Lauer, en una frase muy interesante manifestada en algún escrito anteriormente, dijo que se ha constituido una suerte de gremio parlamentario. Es un gremio que está buscando defender sus intereses de una manera permanente, de una forma constante, sin interesarles el sentir y la opinión popular. Prácticamente ya no interesa nada de eso, absolutamente nada. Y se actúa con un cinismo tal y una desvergüenza que la verdad produce eh, una serie de cosas, diríamos así, en la gente, en las personas, que están justamente conduciendo a una ampliación de el propósito, de la necesidad y del sentimiento de impulsar una acción grande que permita que de una vez pues se vayan todos ya y se pase a un proceso eleccionario pensándose que de repente nos sacamos la tinca también, pues en el sentido de gobernantes que estén mínimamente a la altura de las cosas que el Perú necesita. Y en ese marco indudablemente que se ubica esta llamada a iniciar una protesta nacional el 19 de julio con la marcha, una tercera marcha se dice a Lima. Ya no se habla de toma de Lima y me parece que eso está bien porque el término de toma implicaba como una especie de abordaje coactivo, ¿no? A quienes viven en Lima y no es así. Marcha hacia Lima, es que la gente va a Lima a tocarle las puertas a las instituciones y particularmente al Congreso y al Ejecutivo, a decirle, pues váyanse y dejen las cosas que están haciendo y permítanos que se elijan pues a personas que tengan un mejor cariz en el desempeño gubernamental, que es lo que tanto nos está faltando desde el año pasado, diría, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en relación a tu primer interrogante, Jaime.
Sí, en efecto, Luis, lo que tú acabas de señalar tiene una apreciación objetiva sobre los hechos y acontecimientos que se vienen dando en el país, lamentablemente, sin tener visos inmediatos de solución a la gran preocupación que tiene la mayoría nacional. Como tú tienes conocimiento en diferentes instancias de investigación social, se ha dado a conocer realmente un gran porcentaje de rechazo que tiene el Parlamento Nacional y lo propio la Presidenta de la República. Esto indudablemente tiene que ser debidamente analizado por estas dos instancias, porque de lo contrario realmente está generando una actitud que enardece los ánimos y la protesta colectiva. Claro, porque sin legitimidad y solamente con legalidad no se puede gobernar. La legitimidad afecta, de entre otras cosas, el comportamiento institucional. Las instituciones ya no funcionan de la misma manera, se van retrayendo en sus funciones claves que tienen las diferentes instituciones del Estado, y eso lo podemos notar en las regiones, como el caso de la región Puno. Eh, Se produce un distanciamiento mayor del Estado con la sociedad y prácticamente se va configurando, como lo que estamos notando ya a la fecha en el país, una suerte de, digamos, una pirámide en donde la cúspide del poder político, donde está pues el Ejecutivo y el Congreso, no tiene base ya, no hay es una pirámide sin base. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, particularmente la sociedad civil, ya no cree en los gobernantes y prácticamente se avanzaría a una suerte de desobediencia civil. Es decir, ya no es factible tener representantes del Ejecutivo, por ejemplo, directamente en las regiones, porque inmediatamente son corridos, no los quieren ver, no los aceptan, los votan. ¿Y qué tipo de gobernanza es esa? No hay gobernanza, solamente hay en la imaginación de quienes están arriba, como de la señora Dina Boluarte, que cree que todo ya está tranquilo, todo está pacificado y no hay más cosas que temer. Entonces, la ausencia de legitimidad es terrible para una situación de gobierno y particularmente de gobernabilidad, como estoy indicando. No se puede continuar así. Y esto afecta también la misma vida económica, porque no hay inversión asegurada, no hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la propia inversión del Estado, ¿no? Los proyectos están detenidos muchísimos, en fin, yo pienso que estamos en una situación muy grave en materia de manejo institucional y eso tiene que ver con la pérdida de legitimidad. Y reitero, no es suficiente tener legalidad. Necesitamos la legitimidad, es decir, la aceptación del pueblo, la participación de la población y que la población pueda interactuar con los ejecutivos, con los gobernantes, con los funcionarios de una manera positiva para ver cómo las cosas pueden enmendar, especialmente en un estado de crisis internacional y nacional también en correspondencia que estamos viviendo en diferentes campos de la vida nacional, la economía, hasta diría la cultura, la educación, los servicios públicos en general y la política en una situación de crisis, creo como nunca la hemos tenido, por lo menos hasta donde tenemos uso de razón en la historia del Perú. Sí, efectivamente, la crisis en estos momentos política sustantivamente es sumamente agobiante en el país y da la impresión definitivamente que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no tienen una perspectiva realmente de proximidad, de diálogo y de ser receptivos, ¿no es cierto?, a la preocupación que tienen los diferentes sectores de nuestra colectividad nacional. Y en efecto, como tú habías insinuado al inicio de la conversación y de la entrevista aquí en La Fuerza de la Palabra con Cosmos Televisión, Luis, para el 19 de este mes, ¿no es cierto?, definitivamente se tiene ya anunciada una movilización masiva de los sectores sociales representativos del territorio nacional con sede en la capital de la República. ¿Qué perspectiva tenemos sobre esta gigante movilización? Yo considero de que un análisis bastante focalizado en esto que ya se está gestando, en este nuevo escenario, podríamos decir así, tiene que ver con dos cosas que sería bueno analizarlas. Una tiene que ver con el pueblo, o sea, la población que está en esta disposición. Y dos, tiene que ver con el Estado, la respuesta del Estado y de los grandes medios concentrados
en el campo de la comunicación, que residen fundamentalmente en Lima. Desde el punto de vista del pueblo, aquí encontramos de que hay convocatorias ya formales que se están efectuando, lugares donde se está reuniendo la gente, directivos que ya están apareciendo públicamente, incluso toda una dirigencia que ya se está conformando, hay un cronograma que se está estableciendo, hay medidas que se están tomando en el sentido de rechazar cualquier forma de violentismo en la práctica de esta movilización. Incluso se ha hablado de la convocatoria de algunos observadores internacionales para que puedan ver la dinámica de la marcha. En otros términos, Jaime, lo que yo observo de que lo que ahora está sucediendo no tiene exactamente las mismas características que tuvo anteriormente. Si bien es cierto que la agenda sigue siendo la misma, renuncia de la presidenta, cierre del Congreso y nuevas elecciones y asamblea constituyente, si bien es cierto que la agenda sigue siendo la misma, que la llamamos anteriormente como una agenda maximalista, pero ya no tiene el agregado de sin diálogo, porque anteriormente tenía ese agregado. Pero además han transcurrido un buen número de días y podríamos decir que la convocatoria en esta oportunidad sí tiene un sentimiento de mayor extensión. O sea, es mucha gente ahora, muchísima gente, que está dispuesta a salir a las calles o en todo caso manifestar su voz de protesta, su grito de protesta, porque con las semanas y los meses que han transcurrido se ha hecho más evidente el cinismo, la desvergüenza, ¿no? Y la impunidad con que quienes están arriba están tratando pues al pueblo y quieren mantenerse a toda costa simplemente por intereses personales y por intereses corporativos que nada tiene que ver con lo que el pueblo necesita en estas circunstancias. Entonces yo diría en resumen que la situación popular ahora ha cambiado. Las convocatorias y toda la dinámica de organización de lo que viene ya no es la misma, es distinta. Pero ¿qué encontramos por el lado del Estado? Por el lado del Estado encontramos, por lo menos hasta este momento, la misma respuesta o las mismas respuestas, si es que hablamos en plural. ¿Y en qué se concentran estas respuestas del Estado? Por lo que digo que no ha cambiado, o sea, quiere seguir respondiendo de la misma manera como respondió anteriormente. Viene el terruqueo. El terruqueo. Y ya estamos viendo cómo grandes canales, ¿no?, de los medios concentrados están nuevamente con la misma situación, con la misma descalificación, terruquear. Es decir, esto es movimiento de los terrucos, etcétera, etcétera. Y habría que tener en cuenta de que una cosa es el terruco y otra cosa es el terruqueo. El terruco, pues justamente el que está metido en el terrorismo, es el caso de Sendero, y quienes están ahí, pues todavía haciendo sus movidas en el Brain, ¿no? Y también quienes tienen esa ideología todavía, ¿no? El terruco es el que recurre al terrorismo con la finalidad de lograr espacios en el poder o de capturar el poder. Pero el terruqueo, esa es una política y también tiene mucho que ver con ideología. El terruqueo lo que busca es involucrar en la misma calificación a personas que nada tienen que ver con ello y que solamente protestan. Y que por el hecho de protestar, de organizarse y movilizar, ya con el terruqueo se los quiere considerar como terroristas. O sea, meter a todos en el mismo saco. Entonces el terruqueo es una maniobra, es una política, es un método que se ha venido utilizando desde años atrás con la finalidad de deslegitimar las justas demandas populares que se han venido produciendo sucesivamente. Y junto a ello, o como parte de ello, pues ya está la intimidación, ya están buscando involucrar en asuntos fiscales o judiciales ya a quienes hablan de una manera que no le gusta, pues a quienes están impulsando esta política. Es el caso de César Barrera Bazán, por ejemplo, ex dirigente nacional de SUTEC, quien ya le ha enviado una comunicación que se presente, porque algunas cosas que él ha dicho pues están calificadas como algo que está dentro de lo terruco, en esta forma
tan negativa y tan mediocre que se tiene de pensar la política en el país. Y algo más, Jaime, cada vez que suceden estas cosas, aparece pues la camarada Vilma, ¿no? La camarada Vilma aparece fomentando la movilización con todo un discurso en donde dice lo que hay que hacer, por dónde hay que hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En una situación bien sospechosa, diría yo, y contraproducente, porque lo que hace el discurso de la camarada Vilma, de la así llamada camarada Vilma, lo que hace es más bien disminuir la potencia del movimiento, disminuir la posibilidad de la movilización, disminuir la fuerza, diríamos así, ¿no? de lo popular en un reclamo de esta naturaleza. En otras palabras, yo diría que en la práctica el discurso de la camarada Vilma coincide con el discurso de la derecha porque ambos quieren que no se produzca esta movilización. Y digo que es contraproducente porque bien es sabido que discursos de esta naturaleza que provienen de esta gente del Brain, supuestamente provienen de ahí, bien se sabe que eso no cae bien en la población porque la gran mayoría, la enorme mayoría de la población rechaza pues a los terrucos, rechaza la violencia, esta senderista, rechaza las cosas que están sucediendo en el Brain. Todos rechazamos, estamos en esa ubicación. Y sabiéndose que las cosas son así, por eso digo contraproducentemente, se sale, ¿no? con un discurso de esta naturaleza ampliamente difundido y en horas especiales y sospechosamente por los grandes medios de comunicación, se sale sabiendo que esto va a tener el efecto adverso, el efecto contrario, es decir, que la gente por el miedo ya no salga. Por eso digo que en la práctica, ¿no? la intencionalidad de este discurso de la Cámara Vilma, con la intencionalidad que tienen estos grandes medios concentrados de comunicación y el Ejecutivo y la ultraderecha en el Congreso, de evitar que se produzca esta movilización, coinciden, son lo mismo, se dan la mano. Entonces, esto yo creo que hay que analizarlo con mayor detenimiento. No nos olvidemos que en la época de Vladimiro Montesino, con Alberto Fujimori, se hicieron cosas sorprendentes con la finalidad de sorprender la opinión pública y buscar acciones distintas a las que el pueblo necesitaba en ese momento. Aparecieron vírgenes que lloraban y una serie de cosas más. Yo la verdad que tanta es la posibilidad de maniobrar desde una visión maquiavélica en ese aspecto, que sería bueno que se analicen con mayor detenimiento y con ciertas sospechas estas difusiones que se vienen haciendo en los grandes medios de comunicación. Pero felizmente, yo creo que la población en su gran mayoría ya está prácticamente muy informada sobre estas situaciones, por lo menos eso lo podemos ver a través de las redes sociales, en donde ahora ya no es fácil que la gente pueda ser engañada y sorprendida con estas manifestaciones o estas formas que se utilizan. Yo pensé que la derecha era más inteligente, que podía salir con otras acciones, incluso acceder a una situación de diálogo, de buscar algunas mediaciones, pero no. Yo creo que esto de la derecha bruta y achorada está contaminando prácticamente a toda esa corporación que se ha formado en el legislativo y en el ejecutivo para pensar que se puede seguir maniobrando y actuando de la misma forma. El terruqueo, ciertamente, en la medida que avanza, va a llevar a una mayor represión, o puede llevar a una mayor represión, porque detrás de esto, Jaime, hay una ideología. Cuando se dice terruco, o cuando se plantea el terruquear, lo que se busca es deshumanizar a las personas, quitarles su humanidad y convertirlas simplemente en objetos que pueden ser golpeados, destruidos, liquidados. Es una forma de deshumanización sobre el ser humano. ¿Y se deshumaniza para qué? Hasta para quitarle la vida. Porque se quita la vida a alguien, pues se quita vida a un ser que no es un ser humano, diríamos así, ¿no? Un animal, un insecto. Entonces, al deshumanizar a las personas, a los que se movilizan con eso del terruqueo,
se está abriendo el camino simplemente para la destrucción de la vida, para quitar la vida o afectar a la salud de las personas, porque están siendo deshumanizadas con esto del terroreo. Es la otredad, es el adversario, el otro visto como enemigo, que hay que destruirlo, y para destruirlo entonces hay que construir esta. Eso lo hacía el fascismo, el nazismo, eso lo han hecho gobiernos autoritarios y dictatoriales a lo largo de la historia, eso no es una novedad. Hay que quitarle al adversario la calidad de ser humano para golpearlo, porque desde ese punto de vista piensan que éticamente o moralmente ellos están pues en una situación justa, pertinente, y piensan que la población pues va a aceptar eso, porque claro, como son cosas, son objetos, simplemente hay que proceder sobre ellos como la forma que se ha procedido anteriormente con esos más de 60 muertos por bala en el Perú. Así es. Esperamos sinceramente que esta gigante movilización de los sectores sociales que se anuncia para el próximo 19 del presidente Mesa en Lima transcurra en un ambiente realmente de pleno respeto al legítimo derecho que tiene el pueblo de movilizarse y expresar su protesta, ¿no es cierto?, ante la situación política y económica tan difícil que atraviesa el país. Sinceramente, creemos que esta manifestación tenga una manifestación de protesta libre, democrática, y al mismo tiempo esperamos que los acontecimientos que hace 3 meses se registraron en Ayacucho y en Juliaca sean debidamente esclarecidos. Una actitud más coherente de la policía, del ejército, para evitar realmente el número de personas que murieron y que gente que estuvo totalmente alejada de las propias movilizaciones que se dieron en las localidades ya denunciadas. Tengo una inquietud que quisiera conocer tu opinión. En el transcurso de la semana próxima pasada, diferentes sectores sociales del departamento de Puno han expresado su voz de rechazo a la gestión del actual gobernador de la región de Puno, manifestando que no ha solicitado el apoyo y el respaldo económico del gobierno central en las transferencias económicas para en el altiplano peruano poder ejecutar obras que estaban todavía rezagadas de las gestiones anteriores. ¿Cuál es la actitud que merece en estos momentos, como un comentario y un análisis, la manifestación que está asumiendo el gobernador de Puno? La población sinceramente dice no tuvo la suficiente claridad meridiana de entablar un diálogo con el Poder Ejecutivo, ¿no? El gobernador regional ha manifestado que no va a dialogar mientras el Poder Ejecutivo y la Presidenta de la República no manifieste sus disculpas, ¿no es cierto?, ante la muerte de un número considerable de ciudadanos en Ayacucho y en Juliaca. ¿Tu opinión, Luis? Bueno, esto habría que entenderlo en el sentido de que hay líneas, diríamos así, líneas de gestión y líneas de actuación en cierto modo paralelas. Es lo que pasa con la economía, porque la economía ya tiene que seguir caminando, ¿no? Tiene que seguir desenvolviéndose, no así, bueno, que se paralice la economía, que las instituciones que tienen que ver con la vida económica del país se cierren y bueno, y todos nos caemos, ¿no es cierto? Entonces, en el plano de la economía, que tiene que ver con muchísimos aspectos, tiene que ver con el manejo institucional, tiene que ver con la coordinación para efectos de presupuestales, de proyectos, en fin, todo lo que tiene que ver con la economía, con la administración misma, que están en esta situación, pues tiene que darse, de todas maneras, tiene que darse una dinámica, tienen que continuar fluyendo ahí las cosas, porque si no sería hacerse el harakiri, indudablemente. Esa es una cosa. Y la otra acción, el otro escenario es el de la política. Entonces, en el manejo de la economía, estamos teniendo responsabilidades institucionales que tienen que seguir dándose en el sentido de actuar con el Ministerio de Economía y Finanzas y con los diferentes ministerios y funcionarios que están allí, ¿no? Lo que no quiere decir reconocer políticamente a la presidenta, a quien está todavía en la presidencia de la República, y a los congresistas, ¿no? En toda la mediocridad y el trabajo que están haciendo. Entonces yo pienso que ahí la gestión económica tiene que seguirse dando.
Ahora, yo no creo que todo lo que tenga que ver con la gestión implique conversar con la señora Dina, en absoluto, porque acá ya las cosas están bien dadas, es conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas, con sus funcionarios, de repente con algunos congresistas, en fin. Y la otra tiene que ver con el escenario ya propio de la política. En el escenario de la política es distinto, pues ahí es decir, estamos porque las cosas continúan como se están dando en estos momentos, políticamente hablando, desde lo que hace el Ejecutivo y el Legislativo, o estamos porque estas cosas cambian radicalmente. Entonces, yo creo que ahí no hay, no debería haber un cruce que pueda significar una obstaculización a la gestión del gobierno, como no sucede en la vida económica común y corriente de todos nosotros. Seguimos nosotros inmersos en el mercado, seguimos actuando, al contrario, más bien queremos que las cosas se sigan dando con normalidad y con mayor fluidez, ¿no? Y eso no significa avalar la acción que desde la política lleva a cabo la presidenta y el ejecutivo. Yo creo que esas son cosas que importantemente hay que tenerlas en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta, Jaime, que en la perspectiva solo quedan dos salidas. Yo creo, por lo menos en el corto plazo y en la coyuntura que estamos viendo, solamente hay dos salidas. Una salida que le estoy denominando que es la implosión, es decir, que reviente desde adentro ese conglomerado que se ha formado entre el Ejecutivo y el Congreso. Y la segunda perspectiva es la explosión social, la explosión social, es decir, la dinámica social, el movimiento de lo social, que tiene varias formas, varios caminos y varias formas, varias maneras de entendimiento. ¿Y por qué la implosión social? La implosión de este grupo, porque este grupo, donde está el Ejecutivo y está la mayoría congresal, en donde ya ni siquiera hay derecha e izquierda, porque todos son igualitos ahí. Es un conservadurismo plebiscitario, lo llamo así. Es un conservadurismo plebiscitario en proceso. Plebiscitario, conservadurismo, digo, porque ya saben, lo que están haciendo son medidas conservadoras, totalmente hacia atrás, no hacia adelante. Y plebiscitario porque un conservadurismo autoritario, además es autoritario, un conservadurismo autoritario busca siempre mantenerse en el poder ganando elecciones. Es lo que hizo Alberto Fujimori hasta cierto momento, ¿no? Por eso buscan el control de las instituciones, porque quieren ganar pues, las elecciones en lo que viene, ¿no? Las próximas elecciones, la derecha quiere controlar eso. Este autoritarismo, es conservadurismo autoritario plebiscitario, entonces por eso busca controlar las instituciones, pero adentro tienen componentes que están en contradicción entre sí. Ya, por ejemplo, el fujimorismo quiere tomar cierta distancia y no sería raro que otros también lo hagan próximamente en la medida en que la señora Dina Boluarte siga cayendo y caiga más todavía. No sé si aguantarán con un 2% de aceptación nacional de la presidenta, ¿no? Entonces, por ahí es factible que puedan venir desgarraduras que lleven pues a la salida de la presidenta. Además, no nos olvidemos que ya cuando ingresemos a un año ya para las elecciones siguientes, ya la presidenta no puede disolver el Congreso y posiblemente ahí ya tomen mayor distancia. Y la otra vía es la vía de la explosión social, es decir, la movilización social como la que se va a iniciar el 19 de julio y toda una serie de desafecciones populares que seguramente se van a producir porque también ya hay otras fuentes de descontento que tienen que ver con lo gremial, con la cuestión salarial, la laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto puede llevar a una situación muy difícil en los próximos días. Y en esas condiciones yo creo que el manejo institucional tiene que hacerse, no puede paralizar ese manejo institucional como el gobierno regional o los municipios. Así es. Luis, como siempre, resulta sumamente importante e interesante dialogar contigo sobre la coyuntura social, económica, política de Puno y del país. Te agradecemos de sobremanera, te invitamos para una próxima conversación en La Fuerza de la Palabra y te dejamos en tu mensaje final. Adelante. Solamente agradecerte, Jaime, por la invitación y siempre en la posibilidad de poder contribuir, como decía, a alimentar un poco el pensamiento y la reflexión de las personas. Estamos en un momento en donde la reflexión y la decisión oportuna es fundamental
para poder contribuir en salir de este túnel tan difícil en el que nos encontramos en estos momentos. Y seguiremos en esa labor, Jaime. Gracias por tu invitación. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Amigos nuestros, hemos conversado con el doctor Luis Vilcatoma Salas, docente universitario y también analista de la coyuntura cultural, académica, social, política del país y de la región. Temas importantísimos que no podemos de ninguna manera soslayarnos y objetivamente tenemos que tratarlos de esta naturaleza, ¿no? No solamente desde la dirección de la fuerza y la palabra, sino precisamente con el concurso y la participación de cada uno de ustedes. Ya lo hemos reiterado en varias oportunidades y ocasiones. Ustedes están en la plena libertad de poderse comunicar con nosotros y poder participar en las ediciones de este órgano periodístico, porque es una de las razones fundamentales de la prensa, mantener una comunicación plural, el manejo pluralista de los hechos y los acontecimientos, sin tener indudablemente ninguna actitud vertical de imposición en los acontecimientos y sucesos de Puno y del país. Cosmos, pueblo y cultura.